Reyes, capítulo 16, versículos del 21 al 28. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Y Omri compró Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres, fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la verdad que en ella está, una verdad que es ciertísima, inmutable, irrefutable, y que es de gozo para nuestras vidas por el crecimiento que produce en nuestra vida de santidad, en nuestra vida para ser más como tú. Guíanos a través de esta palabra y de este sermón, que sea tu nombre glorificado y que podamos comprender la verdad que hay aquí, Señor, y vivirla conforme a tu voluntad y para tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos asista y nos ilumine, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Continuamos entonces con nuestro estudio sistemático de Primera de Reyes. Y para iniciar en esta mañana me gustaría hacerle una pregunta que debe responderse a usted mismo. ¿Qué es para usted una bendición? Puedo imaginar que viene a su mente la bondad de Dios. Y esto es cierto. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, podemos decir como premisa que todo lo bueno es una bendición. Pero ahora bien, esto nos debe llevar también a pensar: ¿y cómo sé que algo es bueno? ¿Por el parámetro de Dios o por el parámetro de los hombres? Porque si nosotros vemos entre los hombres, habrá muchas cosas que catalogan de buenas, aunque no son buenas. Pues como dice la Escritura, los hombres por su naturaleza de pecado llaman lo malo bueno, como dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y qué es esta advertencia? Sino lo que los hombres determinan. Que en su necedad para ellos puede ser una bendición ganar un soborno y decir: qué bendición, Dios está conmigo. Pero no saben que esos son tinieblas que los están cubriendo. Por lo tanto, la verdadera bendición es la que proviene de lo que ha determinado nuestro Dios. Y en ese sentido es necesario decir que la gracia común es una bendición de Dios.
Pero la gracia común no es determinante de la bendición y el favor especial de Dios, que es la mayor bendición. Y es en este punto que quiero que nosotros lleguemos, mis hermanos. Porque los hombres confunden el éxito del mundo como el favor especial de Dios. Y esta premisa es causa de perdición de muchos. Por lo tanto, debemos saber que nuestro Dios condena el pecado, la maldad y el hecho que haya crecimiento natural, avance, prosperidad conforme a los designios del mundo, no significa que se cuenta con Él. Pues se puede ser enemigo de Dios y en su providencia el permitirles que tengan muchos bienes, que tengan mucho poder, que tengan mucho dinero. Pero lo más preciado de sí, del hombre, que es el alma, está siendo conducida a una ruina eterna. Y esto lo digo porque es lo que podemos ver hoy en nuestro texto. Hoy estamos hablando de un rey que se llama Omri. Es el rey del norte de Israel. Recuerde que se había separado el reino por causa de lo que sucedió con Salomón. Y tenemos a Judá, que es el reino del sur, y el reino del norte con las otras 10 tribus. Y este rey era un general con un poder que se establece y funda este reino del norte, colocando como capital la ciudad de Samaria. Y este rey fue próspero, fue astuto, hizo alianzas que le ayudaron a crecer económicamente, determinó códigos, pero guió al pueblo lejos de la verdad de Dios por medio de la falsa adoración. Por lo que tiene un contraste de poder, prosperidad, siendo que es de Israel, falsedad y mentira, lejos del único Dios verdadero. Por lo que en el pueblo podrían llegar a pensar: lo que hacemos está bien, porque al rey le está yendo bien, y si a él le va bien, a nosotros nos va bien. Y así lastimosamente piensan muchos hombres hoy en día. Por ello le pido que me acompañe a este sermón que he titulado La verdadera bendición, y lo veremos en los siguientes puntos. El primer punto, la bendición temporal para los hombres. El segundo punto, la verdadera bendición. Y el tercer punto, las aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, la bendición temporal para los hombres. Nuestro texto de hoy nos está señalando a un rey que tenía éxito en sus campañas militares, que le iba bien. Es más, vio el éxito antes de ser rey, porque dice que hubo otro que se levantó por el trono que se llamaba Tibni, pero ellos lo vencieron. Omri lo venció. Después de que lo vence, compra el monte Semer y ahí construye una ciudad que se llama Samaria. Y bajo este rey Omri gozaron de poder militar, poder económico, y todo esto lejos de Dios. Todo esto bajo la mano de un corazón que estaba lejos de la voluntad de Dios. El gobernante era impío, hizo lo malo ante los ojos de Dios, hasta hizo una dinastía que los historiadores han llamado la dinastía omrínica. Tuvo varios reyes en el trono después de que él falleció, como lo veremos nosotros más adelante. Además, la ciudad que él fundó tiene un rastro histórico hasta nuestros días. Usted hasta este tiempo puede encontrar samaritanos, gente de Samaria, que venían de Samaria. Y vemos nosotros que también son mencionados en los evangelios. Se encuentra a la mujer samaritana a la que el Señor le predicó. Tenía también este rey sus propios estatutos de maldad. Eso lo podemos ver por lo que dice la palabra en Miqueas
capítulo 6, versículo 16. Dice así: han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab, y andas en sus consejos. Por tanto te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla, y soportaréis el oprobio de mi pueblo. Es decir, que tenía unos estatutos de cómo vivir lejos de la voluntad de Dios. Por eso en Miqueas está siendo condenado sus estatutos. Entonces usted está viendo a un rey que tiene poder, que tiene avance militar, que es astuto para hacer alianzas, que funda ciudades, que las ciudades crecen, y que nosotros que conocemos la historia hasta hoy sabemos que la ciudad sirve hasta estos días, están las generaciones de esa ciudad. Y usted podría pensar de un hombre así: qué bendición este rey. Pero este rey era bajo una gracia común, bajo una bendición temporal, bendición que reciben los hombres aunque estén lejos del Dios vivo. Y nosotros vemos un ejemplo de esto también en los evangelios. Acompáñame a Lucas capítulo 12, versículo 18 al 21. Mire lo que dice la escritura. Lucas capítulo 12, versículo 18 al 21. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amada iglesia, este es el punto de inflexión, porque las personas acumulan bienes, tienen muchas cosas temporales, son buenas en ciertas cosas, en términos de los pensamientos naturales sí lo son, pero son bendiciones temporales que van en concordancia con lo que nuestro Dios determinó en el pacto con Noé, de que la tierra no sería destruida y de que todos los hombres en general podrían trabajar, podrían prosperar, siendo justos o siendo injustos, recibirían la bendición del sol, de la noche, de los alimentos, de gustar los alimentos, de tener familias. Pero esto no era el determinante de que fueran hijos de Dios. Esta bondad es lo que se llama la gracia común. No es para salvación del alma. No determina la reconciliación con nuestro Dios. No es la señal de estar bien con Dios, de ser su hijo, de contar con su favor y su misericordia. Simplemente este es el favor de Dios para todas las criaturas. Y solo estará vigente esta gracia común hasta que venga el juez justo, nuestro Señor Jesucristo, hasta el cumplimiento de su venida. Por lo tanto, todo esto que nosotros vemos en relación a esa prosperidad que tienen estos hombres lejos de Dios, es simplemente el cumplimiento de que la tierra es preservada para la predicación del Evangelio. Así como se preservó hasta que vino el cumplimiento en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, así ahora está siendo preservada hasta que el último de los elegidos escuche la voz del Señor y venga nuestro Señor con todo poder y gloria a reinar, a hacer juicio, a establecer todas las cosas. Mientras tanto, existirán estas bendiciones temporales que muestran la bondad de Dios para todos los hombres, como dice la palabra en Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y conforme nuestro texto señala hoy, este rey Omri tenía fama, era fuerte, tuvo riquezas, alianzas,
Y como lo señala la historia, en la estela de Mesa, indica que Omri expandió sus posesiones para incluir el norte de Moab, el este del río Jordán, y hace referencia a la opresión que le hizo a Moab, tanto que en la piedra encontraron inscripciones que decía Omri, rey de Israel, o se referían a Israel como la casa de Omri. Y en otra parte de la historia, en la estela de Teldad, de Meshá y en el obelisco negro de Salmanasar, hay evidencias directas que muestran el cuadro de los reyes omridas rigiendo, y regían sobre un estado rico, poderoso, grande, que se extendía desde Damasco hasta Moab, y tenían grandes y bellas construcciones en la edad de hierro. Esta estela de Mesa fue encontrada o fue fechada alrededor del año 840 a.C. y es un testimonio de que este rey contaba con la gracia común. Pero la palabra es clara al señalarnos que no era un receptor de la gracia salvífica. No fue uno que recibió vida eterna. Todo lo que construyó fue temporal. Todo lo que construyó es historia. Y la palabra nos señala en Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, no te confundas, mi hermano. Si tú ves a los impíos o a hombres engañosos y a falsos maestros con riqueza, no significa que tienen la bendición del Dios vivo. Si los ves en salud, si los ves sin pasar hambre, están en la temporalidad de la gracia común. Pero un día su vida terminará como la del rey Omri, y todo lo que han construido, ¿de quién será? ¿Dónde estará? Por eso estamos llamados a aferrarnos a las bendiciones eternas que están por encima de las temporales, para poder vivir para la gloria de Dios. Esto nos lleva al segundo punto, la verdadera bendición. Después de ver las bendiciones temporales de los hombres, para iniciar este punto, me gustaría señalar lo que dice el versículo 25 de nuestra lectura de la palabra de hoy, de Primera de Reyes, capítulo 16. Dice así: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Lo primero que debemos ver es que la división del reino después de Salomón no venía con una licencia para alejarse del Dios vivo, sino que tenía, como hemos visto, un llamado a la obediencia y a la santidad. Pero desde Jeroboam, que comenzó esta división, inventaron un sistema religioso falso en nombre de Jehová, y esta abominación siguió a todos estos reyes, y hoy Omri no es la excepción. Y dice la Escritura que fue peor, teniendo en sus manos la revelación especial que era la palabra de Dios vivo hasta ese momento, teniendo la ley de Moisés. Escuchaban a los profetas hasta ese momento, pero aún así no siguieron la verdad. Siguieron a su necio corazón, y por ello el camino que emprendió fue de más postración que sus antecesores, porque dice la palabra que fue peor que todos los que habían reinado antes que él. ¿Y en qué fue peor? En que éste ya obligaba al pueblo a que estuviera lejos del Dios vivo. Rechazó el camino de la bendición eterna
por su necedad, por su incapacidad, y con ello hundió a toda la nación. Por lo tanto, era una nación próspera, pero lejos de la verdadera bendición, lejos de alcanzar lo eterno, lejos de la esperanza que debe llenar la vida de los creyentes, lejos de la esperanza que creyentes antes que él vieron y disfrutaron, porque entendieron la eternidad y que había algo mayor. Mire, por ejemplo, lo que dice la Escritura en relación a Abraham, que fue antes que hombre. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, que fue antes de hombre, podía ver las bendiciones eternas. Dice aquí el texto que obedeció para salir a un lugar como herencia, a un lugar físico. Pero a pesar de que estaba en ese lugar y que había una promesa, él no anhelaba la bendición temporal tanto como la mayor bendición, que era estar en el lugar cuyo fundamento y constructor es Dios, el Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, la roca de la salvación. Es decir, que veía lo temporal y entendía la bondad de Dios, pero se aferraba a lo eterno, a lo que permanece. Y tenemos también el ejemplo del rey David, quien, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el Salmo 37, versículo 16: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Otro hombre, rey, que entendía que lo mejor era lo eterno, lo que era para siempre. Un rey que también vio la gracia de Dios, las victorias, las riquezas, pero que su mirada estaba puesta en lo que permanece, no como el rey Omri, que solo tenía lo que perece, lo temporal. Y tenemos también el ejemplo de Salomón, que escribió en Proverbios, capítulo 1, versículo 32: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Todos estos textos de los que escribieron fueron hombres antes de hombre. Nos señalan y nos ayudan a ver que conocían la bendición verdadera, la eterna. No se encontraban atados a lo temporal. Reconocían que los impíos podían prosperar, como nosotros lo vemos a través del texto en Hombre. Con su falsedad, siendo inexcusable, era responsable de toda su maldad. Pero ¿qué fue lo que rechazó este malvado rey? Pues lo que es verdadero, lo que permanece para siempre, la bendición eterna en Cristo. Porque todos aquellos que recibieron la gracia en el Antiguo Testamento lo hacían creyendo en el que había de venir, así como nosotros creemos en el que ya vino y resucitó y vive para siempre.
en el mediador de un nuevo pacto establecido en su sangre y que trajo vida eterna, salvación de la condenación eterna. Por eso el énfasis es necio, hoy vienen por tu alma. ¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde su alma? Porque el alma es un bien preciado. Dice la palabra en Primera de Pedro que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que, mis hermanos, el hombre debe considerar qué será de su alma, qué será de él. Si recibe el llamado del Evangelio eficazmente y si es la voluntad de Dios, dejará todo por recibir el tesoro precioso de ser de Cristo. Esa es la verdadera bendición. Esa es la mayor bendición, la que nadie puede arrebatar, la que no perece, la que no puede ser corrompida, sino que será por siempre y para siempre. La vida nueva en nuestro Señor, el autor de eterna salvación, y todo lo que se desprende de esa vida, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la santificación, la perseverancia hasta el fin, la glorificación. Esta es la verdadera bendición a la que debemos apuntar, a las bendiciones espirituales y eternas en nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra en Efesios, capítulo 1, versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, buscando las cosas de arriba donde está Cristo, como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ustedes, iglesia, gozan de la verdadera bendición y están sus vidas en Cristo, que es lo mejor. En Él está guardada su vida y su mirada debe estar puesta en Él. Por tanto, no se afanen por la temporalidad de las cosas materiales. No estoy diciendo que ellas sean malas en sí mismas. Podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado conforme a su voluntad, pero esta no es la pauta para decir que somos bendecidos o no de parte de nuestro Dios, porque ya hemos recibido la mayor bendición, que es que nuestra vida es de Cristo. Por tanto, tenga usted, gócese en cualquier circunstancia, tenga contentamiento, porque lo que está con usted cada día está en medio de la iglesia, edificando la que es nuestro Señor Jesucristo. La bendición más grande y verdadera es estar con Cristo para siempre, uniendo las voces a los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso y eterno. Esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Hemos visto dos aspectos: las bendiciones temporales y la verdadera bendición, que es la eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y como aplicación práctica, en primer lugar, mis hermanos, es que no se pueden dejar engañar por la predicación en nombre de Cristo que hoy hacen en diferentes lugares, donde se acumulan multitudes en busca de bendiciones temporales, que les prometen los falsos maestros, donde le hacen comprar una pañoleta porque así muestra la fe para tener un carro, donde le prometen millones en sus empleos y en donde estigmatizan la bendición de ser de Cristo por la tenencia de las cosas temporales.
no son más que hombres corporativos. Tienen riqueza, tienen un sistema religioso, pero todo lejos de la verdad y camino a la ruina eterna de sus vidas. Hay que sacar del cociente colectivo del pueblo evangélico la sembrada mentira de que la bendición del pastor y de la gente es la prueba de que son verdaderos en su predicación. Esta no es la verdad, esto no es cierto. Si a usted le están prometiendo bendiciones temporales, si a usted lo llevan a orar por su carro porque es una gran bendición, por su oficina, y le ponen más atención a su bolsillo y lo llaman a que selle la palabra de Dios con dinero colocado en un cofre después de que la pronuncian, mi hermano, huya de esas personas, ni se acerque, porque esa es la mentira de Satanás. La verdadera bendición y el verdadero evangelio no está en la multitud, no está en las riquezas. Esto no es el símbolo de la verdadera bendición en Cristo. La vida nueva y santa es la señal de la vida abnegada en servicio, aquella que quiere ayudar a los demás. No está mal que usted prospere en sus negocios, pero usted debe entender que lo que usted recibe es para ayudar a otros, para servir a sus hermanos, para servir para la gloria de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo y de su gloria. Y para ello debemos vivir, mis hermanos. No se deje engañar. Y en segundo lugar, medite en la verdadera bendición de la vida eterna que usted ha recibido. Recuerde lo que dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese tesoro es Cristo. Demos todo por Él. Él es nuestra mayor y verdadera bendición. Con Él como nuestro mediador tenemos vida en abundancia y podemos enfrentar cualquier circunstancia. Como dice el apóstol Pablo, en su bendición y vida podemos hacer lo siguiente. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, los bienes materiales no son la señal de ser de Dios. Es Cristo la verdadera bendición, y estando con Él enfrentamos todo, pero en su voluntad y para su gloria. Así que ánimo, mis hermanos. Si en este día pensabas que tu bendición temporal te hacía merecedor del cielo, que eras un amigo de Dios, estás equivocado. Debes entonces, en ese caso, arrepentirte, pedir perdón, venir a Cristo, huir de la bendición y venir a la verdadera bendición, que es el camino, la verdad y la vida que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dejar todo por el tesoro precioso que es Cristo. Y amada iglesia, abracemos y gocémonos en la verdadera bendición que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos porque tu palabra es verdad, porque podemos nosotros tener claridad y entendimiento de que tú eres nuestra verdadera bendición, Señor. No son las cosas temporales, no son las cosas que perecen, porque nuestra vida está escondida en ti.
porque nosotros somos tus hijos y teniéndote a ti tenemos todo. Ayúdanos, Señor, a confiar y depender de ti cada día, a que nuestra mirada no se aparte a las cosas que no son tuyas, sino que podamos nosotros vivir en el entendimiento de la verdad, adorándote como mereces ser adorado y viviendo para la gloria de tu nombre. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos.